¿Perdón? Profe, de lo que recuerdo nomás, en Electrónica Ah, 2 nosotros teníamos que firmar el PDF y te mandamos ese, y aparte nuestro examen de la hoja donde desarrollamos, ¿verdad? sí, o sea, ustedes tienen que, bueno, hacer en un doc realmente, tienen que hacer el examen, ¿verdad? Y ustedes desarrollan la hoja, en todo caso, ¿verdad? Y sacan fotos y pegan ahí en su doc, ¿verdad? Está claro. Y guardan como PDF, digamos, ¿verdad? El doc. Ok, Y es el que alzan, está claro. Es el que alzan, ¿verdad? Es como un examen normal, solamente que ahora se digitaliza, digamos, entre comillas, y subrayado, ¿verdad? Porque tienen que hacer a mano ustedes ahí el ejercicio, ¿verdad? Si es que hay que hacer con el MATLAB, hace con el MATLAB, ¿verdad? Pegan el script en el doc, ¿verdad? Y pegan los resultados, digamos, de las gráficas, si es que se les pide las gráficas. Todos los resultados, ¿verdad? Todos los desarrollos, todos los resultados en la hoja de examen, ¿verdad? Porque ahí pues yo corrijo, si no tengo que buscar todos los archivos que están por ahí, ¿verdad? Entonces, un archivo con el nombre que tienen ustedes, digamos, ¿verdad? Y cargan ahí sin problema, ¿eh? Como son un poco más sencillo, digamos, ¿verdad? Pero bueno, ustedes tienen que hacer a mano los exámenes, ¿eh? Así es que no pierdan tiempo, desarrollen los ejercicios, ¿verdad? Fotografíen ya, ¿verdad? Carguen ya su documento, ¿verdad? Y sigan haciendo los ejercicios, ¿verdad? Está claro. Eso, vayan cerrando, digamos, cada uno de los ejercicios que vayan haciendo. Bueno, hoy entramos, digamos, en uno de los temas más importantes, ¿verdad? Bueno, todos eran temas importantes, digamos, porque la correlación, ¿verdad? Pero habíamos dicho en principio, ¿verdad?, de que nosotros queríamos ver tanto en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, y también vamos a incluir acá, ¿verdad?, otro punto de vista que es justamente ver en el plano complejo, en el plano Z, ¿verdad? Y bueno, esa básicamente es la idea de la clase de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar esto, ¿verdad? Viendo un poco el tema, revisando un poco otra vez de vuelta el tema de las transformadas, ¿verdad? Porque la idea es hacer uso un poco del conocimiento, ¿verdad? Que ustedes ya tienen acerca de la transformada de Laplace y poder conectar o poder linkar, digamos, esa transformada de Laplace, el conocimiento que tienen, perdón, de la transformada de Laplace con la transformada Z, ¿verdad? Entonces, el índice de lo que queremos hacer hoy es lo que está ahí en la transparencia, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de transformada y vamos a retomar, o sea, repasar así rápidamente el tema de la transformada de Laplace para después justamente conectarlo, digamos, con la transformada Z. La transformada Z va a ser la herramienta matemática que nos va a permitir justamente hacer el diseño, digamos, de los sistemas en el plano Z. Que en definitiva es una forma de ver los sistemas, ¿verdad? Que la otra forma es justamente ver en el tiempo, ¿verdad? Haciendo, digamos, la suma de convolución. Bueno, y a partir de ahí, justamente, como digo, esa transformada Z es la que nos va a permitir entonces definir lo que se llama la función de transferencia, que el otro día justamente estuvimos hablando. La función de transferencia, en este caso, la función de transferencia discreta, porque está en el plano discreto, la transformada Z, ¿verdad? Tiene que ver con secuencias, ¿verdad? Secuencias de números. Entonces, bueno, forma parte de lo que se llama justamente la matemática discreta, ¿eh? Entonces, bueno, con esa matemática discreta, que es la transformada Z, vamos a poder definir entonces la función de transferencia, era para poder hacer, representar y hacer los diseños. A partir de la representación, ¿verdad?, y del diseño de los sistemas en tiempo discreto, nosotros tendríamos que retornar de vuelta al dominio del tiempo de manera a implementar eso, justamente cuando digo eso, el sistema que nosotros diseñamos, a eso me estoy refiriendo, ¿verdad?, en el dominio del tiempo, razón por la cual entonces necesitaríamos también la transformada inversa. ¿Está claro? Entonces ahí viene más o menos la justificación de lo que nosotros está, del índice de lo que tenemos que ver y por qué, digamos, tenemos que ver eso. O sea, en definitiva, y así para hacerla corta y para comenzar, ¿qué es la transformada Z? Es una herramienta matemática que me permite ver los sistemas en el plano complejo, en el plano Z, ¿verdad? Y esa visión, esa vista, esa perspectiva de los sistemas, digamos, me permite de alguna forma, ¿verdad? O de forma más fácil, si es que se entiende, ¿verdad? Diseñar los sistemas, ¿verdad? O en este caso particular nuestro, diseñar, digamos, filtros en tiempo discreto. ¿Está claro? Entonces, para poder, bueno, darle el punto de partida, digamos, recordemos un poco, ¿verdad?, el tema de la transformada de Laplace, ¿verdad? Y nosotros básicamente, ¿verdad?, modelamos los sistemas, ¿verdad? En el caso de los sistemas continuos, mejor dicho, nosotros modelamos esos sistemas por medio de ecuaciones íntegro diferenciales, ¿verdad? Que es lo que dice ahí, ¿eh? Y a partir de esa ecuación íntegro diferencial, nosotros podemos hacer uso de la transformada de Laplace
de tal forma a ver, digamos, ese modelo matemático expresado por medio de una ecuación íntegro diferencial, podemos verlo en el dominio de Laplace. No sé si, bueno, recordarán ustedes cuando vimos justamente el caso del sistema masa-resorte o cualquier otro sistema que nosotros queramos representar. Entonces, lo que obtenemos para el caso de los sistemas continuos es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, ¿verdad? Que en este caso, o que en el caso del sistema continuo, describe las relaciones de entrada y salida entre la variable en el dominio temporal. Y esa descripción en el dominio temporal, al hacer uso de la transformada de Laplace, se convierte, digamos, a una variable algebraica, o sea, en el dominio se convierte en una ecuación algebraica, a una ecuación algebraica. Es decir, si nosotros no tenemos un dado sistema continuo representado por una ecuación de tercer orden, diferencial, íntegro diferencial, como la que está aquí, la derivada tercera de la salida más a su 1 por la derivada segunda de la salida, más a su 2 la derivada primera, más a su 3 el valor de la salida en el instante, en cualquier instante de tiempo, sería igual a b sub 0 por la derivada tercera de la señal de excitación, la entrada, más b sub 2, digamos, la segunda derivada, más b sub 1, perdón, la segunda derivada, más b sub 2, la primera derivada, más b sub 2, el valor de la excitación. ¿Me están siguiendo, verdad? ¿O estoy yendo muy rápido? Muy rápido, ¿en qué parte? Es que es repaso, ¿verdad? Por eso esto están viendo todo ya. En cristiano, a ver qué significa eso, Nicolás. Nicolás, acabas entendiendo, ¿no? Pregunto. ¿Cuál fue la pregunta, profe? No, si entiende lo que acabo de, toda la perorata esa que dije, ¿verdad? Ya me di cuenta ya que parece que estaba. El problema es que me acordé que tenemos 1 hora y media nomás, ¿verdad? Pero bueno, vamos a bajar los decibelios, ¿verdad? A ver. No, ¿se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿O estoy hablando en coreano? Y sí, pues más o menos, no por ahora. Más o menos más. A ver, tengo que volver, pero lo que pasa es que son muy repetitivos, me parece, ¿eh? El viernes creo que estuvimos hablando de esto. ¿Cómo es nuestro sistema masa-resorte? Vamos, ya que ya tenemos todo muy estudiado a este, ¿verdad? Esta sería mi excitación, ¿verdad? ¿Cierto? Y acá yo quiero saber la posición desde el tiempo, ¿verdad? ¿Cierto? Y esta es una masa m, ¿verdad? Entonces, por la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿verdad? Tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cómo era? La masa por la derivada segunda en el tiempo, ¿verdad? ¿Cierto? De la posición. Más ¿qué? ¿Verdad? El coeficiente de fricción viscoso, ¿verdad? C por la derivada de la velocidad con el tiempo, ¿verdad? ¿Cierto? Más ¿qué? Más K, ¿verdad? Por la posición en el tiempo. ¿A qué sería igual esto? A la excitación. ¿Qué esto es? Es una ecuación íntegro diferencial. ¿Está claro? ¿De qué orden? De segundo orden. ¿Está? ¿Qué yo tengo que hacer para pasar esta ecuación íntegro diferencial al dominio de Laplace? ¿Cómo era la transformada de Laplace, verdad? ¿Cómo era la transformada de Laplace? Si yo tengo una señal f de t, ¿cómo yo paso esto al dominio de Laplace? La integral de menos infinito hasta infinito de f de t, ¿verdad? E a la menos st. ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer ahora? Yo quiero, en guaraní voy a decir, ¿verdad? Quiero que ustedes me entiendan esta expresión. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando, si estamos en el dominio del tiempo, pasamos al dominio de la frecuencia compleja S, ¿verdad? De tal forma tener esto que está aquí, ¿verdad? Este es el dominio de la frecuencia compleja. ¿Está claro? Y entonces, pues, lo que estaba diciendo, y repito ahora en un caso específico, ¿verdad? Estamos modelando un sistema lineal de coeficientes constantes. Cuando nosotros modelamos un sistema, entonces, ¿verdad? Ese sistema está representado por una ecuación íntegro diferencial. ¿Está claro? Esta es una ecuación íntegro diferencial. Que si yo asumo, por ejemplo, condiciones iniciales nulas, ¿qué va a pasar? Yo puedo pasar esto, ¿verdad? Ya sabiendo, digamos, aplicando este formalismo en la transformada de Laplace, yo puedo saber, digamos, que esto me va a quedar, cuando digo esto me estoy refiriendo a esta ecuación, ¿verdad? Pasando al dominio de Laplace, me va a quedar m por s cuadrado por i de s, ¿está claro? Más c por s por i de s, siempre y cuando sea con condiciones iniciales nulas. ¿Estamos de acuerdo también en eso, verdad? Más, ¿verdad? K por I de S, ¿verdad? Porque no está multiplicado nada, sería igual a U de S, ¿verdad? Al hacer esto, ¿verdad?
esta ecuación íntegro diferencial se me convierte básicamente en una ecuación algebraica, porque esto es un polinomio, digamos. Si yo, por ejemplo, de aquí saco ms cuadrado más c por s más k, todo esto multiplicado por i de s, yo puedo expresar entonces la salida, es decir, i de s, en el plano de Laplace, en el plano complejo, i de s va a ser igual, ¿verdad? ¿A cuánto? A u de s, la transformada de Laplace, la señal de excitación, ¿verdad? Dividido por ms cuadrado más c por s más k. Esta es una relación, ¿verdad? Es una ecuación algebraica. Esta era una ecuación íntegro diferencial que fue convertida entonces a una ecuación. Pero es más, digamos, aquí a partir de esto, yo puedo decir en el plano de Laplace que sería la salida dividido por la entrada, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cómo le llamábamos a esa función? La función de transferencia. La función de transferencia, ¿verdad? Donde en esa función de transferencia hay algo que está representado. Entonces ya vieron todo esto ustedes en control, ¿verdad? Ya vieron también en electrónica 2, ¿verdad? Ya vieron también en matemática para electrónico, ¿verdad? Por todos lados ya vieron, por eso es que me fui un poco rápido. Pues se entiende eso, señores. Esa es una representación entonces del sistema. ¿Qué es lo que hizo la transformada de Laplace? El operador transformada de Laplace, ¿verdad? La transformada de Laplace. Convirtió entonces esta ecuación íntegro diferencial en una ecuación algebraica, ¿verdad? Se ve de otra forma el sistema, se ve desde otro punto de vista. Y ese ver desde otro punto de vista tiene algunas ventajas desde el punto de vista de desde la operación. ¿Está claro? Es decir, no teníamos que resolver, digamos, esta ecuación íntegro diferencial en el dominio del tiempo. ¿Se entendió esto? Más o menos. Sí, profe. Sí, profe. Ahí sí se entendió ¿Entendió? mejor, profe. Pablo, eso es lo mismo que estuve diciendo, bueno, a lo mejor era un poco complicado, digamos, ¿verdad? Así en abstracto, ¿verdad? Pero es lo mismo que se dice aquí, ¿verdad? Todo es exactamente lo mismo, partículas en sistemas. O sea, en definitiva, ¿verdad? Se puede expresar la salida, como digo, en el plano S, ¿verdad? Como un producto, ¿verdad? De la función de transferencia, o de la denominada función de transferencia, que como ya les dije también el viernes, es una representación de qué tipo externa, porque tiene que ver solamente con lo que pasa con la relación de la salida versus la entrada, ¿verdad? Cuando me refiero a la salida me refiero a I de S, y cuando me refiero a la entrada me refiero a U de S, ¿verdad? Entonces H de S es una representación externa, ¿verdad? Y en H de S entonces está codificada de alguna manera, ¿verdad? El comportamiento del sistema. Pregunto yo ahora, ¿qué relación hay con H de S y la respuesta al impulso del sistema? Ya vimos también eso, ¿verdad? Pero quiero nomás recordar. ¿Quién nos recuerda? A ver, Pablo. ¿Qué H de E de H de T? ¿Qué es H de S de H de T? H de S es la función de transferencia. ¿Y qué es la respuesta al impulso? ¿Y cómo están dando control, señores? No entiendo cómo están dando control si Te va a mostrar el analizaron comportamiento, todavía. Perdón, Matías, te va a mostrar el comportamiento del sistema. ¿qué relación entre H de T, la respuesta al impulso, y HS, la función de transferencia? Esa es la pregunta. En concreto, así, un puntito más. Es lo mismo, ¿verdad? H de T y H de S son los mismos. H de S es la transformada de Laplace de H de T. Es decir, ¿verdad? También ya vimos nosotros, incluso ya vimos aquí, ¿verdad? ¿Qué es H de S? Si yo, por ejemplo, tengo H de T, para poder hallar H de S es simplemente hacer la integral desde menos infinito hasta infinito. ¿De quién? De H de T, E a la menos ST diferencial T. O sea, H de S es la transformada de Laplace de la respuesta al impulso, ¿verdad? ¿Es o no es cierto eso? Sí. Nicolás.
Guillermo, que todavía no hablaron nada. ¿Qué ¿Les es queda eso? claro eso, Aquello que yo puse en el pizarrón, esto que puse aquí. La relación entre la respuesta al impulso y la función de transferencia, ¿verdad? ¿Queda claro eso? Sí, Porque profe. eso funciona. Sí. No van a poder, no van a poder, bueno, de hecho hace mucho, eso tenía que estar internalizado ya hace muchísimo. Desde electrónica 2, ¿verdad? ¿Está? Bueno, seguimos entonces si no hay preguntas. Entonces, ¿cómo está representada, cómo está, descríbanme, digamos, la función de transferencia? ¿Cómo es la función de transferencia? ¿Es una relación de qué? De polinomio, ¿verdad, Matías? Relación polinómica, ¿verdad? En el caso del ejemplo particular, es una relación de un polinomio de orden 3 con otro polinomio de orden 3. ¿Está claro? Sí. ¿Qué son las raíces del polinomio del numerador? Ceros. Son los ceros del sistema. Y las raíces del polinomio del denominador Los polos. son los polos del sistema. Y eso tiene una interpretación. ¿Saben lo que significan? Fíjense que la representación del sistema es en el plano complejo, S. Recuerden que cuando estoy diciendo tiene parte real, sigma, y parte imaginaria, J omega. ¿Qué forma puede tener esta representación? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser el orden del numerador respecto al orden del denominador Paulo? El orden del numerador puede ser mayor, menor o igual que el orden del denominador. ¿Es correcto eso? ¿Sí? Matemáticamente sí. ¿Cómo se llama cuando el orden del numerador es mayor que el orden del denominador? ¿Cómo se llama la relación? Pero como si yo tengo 5 arriba, 5 en el numerador y 3 en el denominador. ¿Cómo se llama esa relación de la aritmética básica? 5 tercios. ¿Qué tipo de relación es? Esteban, Matías, Guillermo, ¿quién le ayuda? Una razón, bro. Es una razón, realmente estrictamente es una razón, pero es una relación, la razón o relación es una relación impropia. ¿Por qué se dice que era impropia? No es Pablo está pensando, otra cosa, era una relación impropia, ¿verdad? Pero no por lo que Pablo está pensando. Porque el numerador es mayor que el denominador, ¿verdad? Y ahí se generan los famosos números mixtos, ¿se acuerdan de eso, verdad? ¿Está claro? Entonces, de igual forma, esa nomenclatura, no se llama nomenclatura, ¿cómo se dice eso? A ver, Matías, ayuda un poco. Esa terminología, ¿verdad? Pasa, digamos, a esta parte del álgebra, digamos, ¿no? Y se dice que la relación es propia, bipropia o impropia. ¿Cuándo sería propia entonces? No, eso sería bipropia, ¿eh? Es propia cuando el orden del numerador, exactamente, el orden del denominador, es bipropia en este caso que está ahí es impropia si es que el orden del numerador, ¿verdad?, es mayor que el orden del número. Eso simplemente es una cuestión de terminología, ¿eh? Y que se deriva, digamos, de la teoría de los números, ahí, de la aritmética. Pero aparte, digamos, en el caso de los sistemas, ¿verdad?, para que el sistema sea causal, ¿cómo tiene que ser la relación? ¿Qué significaba que el sistema era causal? Que no dependía del No, que es futuro. lineal, no, que es causal. La Profe, causalidad. que no dependía de algo que iba a pasar en el futuro. A ver, Matías, que se me entrecortó la comunicación. No dependía de algo que iba a pasar en el futuro. Para que haya salida.
previamente tiene que haber habido entrada. Vivo estable, ¿verdad, profe? No puede haber salida sin antes, ¿verdad?, en el tiempo, haber habido entrada. ¿Está claro? La salida siempre... Se me fue ahí. Sí. Volví. Bueno, vamos a ver si puedo encontrar ahí. Bueno, ¿a dónde estábamos? ¿Ahí se escucha mejor? ¿Se me escucha mejor o no? Sí, perfecto. Bueno, entonces, eso tiene que ver. O sea, para los sistemas causales, o tiene que ser la relación, tiene que ser propia o bipropia. ¿Está claro? Propia o bipropia. ¿Está claro? Bueno, no puede ser impropia, digamos, ¿eh? Bueno, entonces, la transformada Z. La transformada Z, ¿verdad? De igual forma que en el caso de la transformada de Laplace, para la transformada Z, nosotros, o para los sistemas discretos, ¿verdad?, nosotros, ¿cómo representamos los sistemas discretos en el tiempo? A través de una ecuación, ¿verdad? Una ecuación en diferencia de coeficientes constantes. Y esa ecuación en diferencia de coeficientes constantes, como dice aquí en la transparencia, describe la relación de entrada-salida entre secuencias de muestras, ¿verdad? O sea, yo tengo secuencia de salida y secuencia de entrada respectivamente, ¿verdad? Y esa relación de ecuación de diferencia, entonces si yo paso, ¿verdad?, al dominio Z o aplico la transformada Z, que vamos a ver enseguida su definición, entonces esa ecuación en diferencia, que está representada aquí como I de K más A sub 1, I de K menos 1, más A sub 2, I de K menos 2, más A sub 3, I de K menos 3, igual a B sub 0, U de K, más B sub 1, U de K menos 1, y así sucesivamente. Cuando yo le aplico la transformada Z, eso convierte, digamos, esta ecuación en diferencias, ¿verdad?, también en una relación polinómica. ¿Está claro? Y me permite, o nos va a permitir a nosotros, definir también la función de transferencia en el plano Z, ¿verdad? Y de igual forma, ¿verdad?, de manera análoga, con lo que ocurrió, digamos, en el caso de la transformada de Laplace. ¿Está claro? Es decir, que la representación como función de transferencia discreta, lo cual significa en el plano Z, también es una relación polinómica, en este caso, B sub 0 Z al cubo más B sub 1 Z al cuadrado más B sub 2 Z más B sub 3, dividido todo por Z al cubo más A sub 1 Z al cuadrado y así sucesivamente. En este caso también la relación, como ya estábamos mencionando previamente, es una relación ¿de qué tipo? Bipropia, porque el orden del numerador y el orden del denominador son iguales. ¿Preguntas, señores? ¿Está claro? Ahora tenemos que ver, dice, por lo tanto, dice, la transformada Z tiene el mismo papel, el mismo rol en los sistemas discretos que la transformada de Laplace tiene para los sistemas continuos, ¿verdad? O sea, cumple la misma función. Vamos a intentar entender justamente ahora cómo cumple esa misma función. Y para ello vamos a tener que discretizar, digamos, cuál es la función base de la transformada de Laplace. ¿Cuál es la función base de la transformada de Laplace? Ahí está la pizarra. ¿Cuál es la función base? ¿Qué es lo que hacemos con la transformada de Laplace? Acá está la función base. ¿Cómo es la función base? E a la st. La verdad que esta vamos a ver enseguida que es la función inversa. E a la st es la base de la transformada de Laplace. ¿Está claro? Proyectamos, ¿verdad?, las funciones del tiempo sobre esta función. La pregunta es, ¿qué es esta función y qué pasa con esta función cuando nosotros discretizamos? ¿Está claro? Dos preguntas que tenemos que responder, ¿verdad, Matías? La primera, ¿cuál era la pregunta, Matías? ¿Qué representa E a la st? ¿Qué es lo que es E a la st? ¿Está claro? Y la segunda pregunta que tenemos que responder, ya vamos a enseguida, pero la segunda pregunta es, ¿qué pasa con E a la st cuando nosotros discretizamos? ¿Qué vamos a discretizar aquí?
¿Qué es lo que tenemos que discretizar? Pero ¿cómo discretizamos la función? Discretizando el tiempo, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces, intentemos responder a esas dos preguntas entonces que tenemos, ¿verdad? Miremos entonces a la función base, ¿verdad? Que es e a la st. Y aquí, recordando de vuelta, así como puse hace rato la transformada de Laplace, pongo la transformada inversa de Laplace. Es decir, si yo tengo la transformada de Laplace denotada aquí como x de f, y a partir de ella, la transformada de Laplace me refiero, cómo yo puedo obtener la función en el dominio del tiempo. Y para hacer eso, ¿verdad? El señor Laplace nos dice que nosotros tendremos que aplicar esta expresión que está aquí, que dice 1 sobre 2j, j es el número imaginario, la integral sobre un contorno infinito, ¿verdad? C de menos infinito hasta C más infinito, de x de s, la transformada de Laplace, multiplicado por e a la st diferencial s. Está claro, acá nosotros estamos en posesión o en conocimiento, por decirlo de otra forma, de la transformada de Laplace, y a partir de ella vamos a obtener la función en el tiempo. Esta expresión matemática es la que se conoce como fórmula de síntesis, ¿verdad? Síntesis porque estamos sintetizando la forma de la señal, está claro, en el tiempo. Como ya dijimos, x de s es la transformada de Laplace, ¿verdad? ¿Y qué es lo que representa la transformada de Laplace? Dice, representa la cantidad, pero fíjense que está encomillada, ¿verdad? La palabra cantidad, porque eso está puesto, digamos, de forma de ingeniero, digamos, no de forma matemática. O sea, matemáticamente está maldecido lo que acabo de decir. ¿Está claro? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Lo que queremos es entender, la idea es entender qué es lo que significa la transformada o qué es lo que representa la transformada de Laplace. Entonces dice, la cantidad de la señal elemental e a la st presente en x de t para un dado valor de f. ¿Se entendió esta frase? Sí, profe. ¿Eh? Bueno, entonces, para poder intentar explicar qué es lo que representa, por qué representa, mejor dicho, por qué x de s representa la cantidad, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder entender la base? A ver, Matías, ¿qué tenemos que hacer para entender la base? ¿Cuál es el rango de variación de la variable f? ¿Qué valores puede tomar f? F, ok, ¿qué te propone? S. La variable de Laplace. Esta es la variable de Laplace, ¿verdad? Es una variable compleja, ¿verdad? De menos infinito a infinito. Sigma puede variar de menos infinito a infinito. Y omega también de menos infinito a infinito. ¿Está claro? Sí. Estamos ya en el plano de Laplace entonces, ¿verdad? Voy a borrar todo esto. ¿Y cómo sería entonces, verdad? Este sería mi plano de Laplace, ¿verdad? ¿Cierto? Este sería entonces sigma y este sería j omega. ¿Está claro? ¿Y qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? En este punto. En f igual a 0. Quiero encontrar la relación del tramo S respecto al tiempo. ¿Qué va a pasar si yo reemplazo aquí, ¿verdad? ¿Qué tengo? En el tiempo. Profe, ¿qué escribiste ahí arriba que no se ve? Pero te dice 1. 0t. Ah, 0 es S por t, porque 0 en el punto del plano, ¿verdad? Perdón, voy a bajar un poco más entonces. E a la 0t, ¿está claro? ¿Qué me va a dar en el tiempo? 1. Una constante, ¿verdad? ¿Está claro? Sí. ¿Qué representa entonces o qué tipo de señales temporales, dicho de otra manera, pueden ser representadas, ¿verdad? Cuando S vale 0?
¿Qué pasa si yo cambio la amplitud? ¿Entienden mi pregunta? O sea, que si yo soy s igual a 0, yo puedo representar familias de constantes en el tiempo. ¿Se entiende? Sí. O sea, s igual a 0, ¿verdad? En el plano de Laplace, representa una familia de infinitas constantes. ¿Por qué de infinitas constantes? Porque puedo multiplicar por cualquier valor. Pueden ser positivas y pueden ser negativas, pero en definitiva van a ser funciones constantes en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si me muevo sobre el eje real, ¿verdad? Con valores negativos? ¿Qué tipo de curvas o qué familias de curvas yo voy a representar? ¿Cuánto vale S sobre el eje real negativo? Un número real, ¿verdad? Y si S vale un número real negativo, menos 5, por ejemplo, menos 8, menos 10, menos 100, me muevo acá. ¿Qué me va a representar en el tiempo eso? Es a la menos 5t que representa. Así, ¿verdad? Sí. A medida que yo me voy alejando hacia la izquierda en el eje real, entonces, ¿cómo es la constante de tiempo de la familia, de la curva? ¿Se entiende? A medida que te alejas, Sí. La constante de tiempo es más pequeña, ¿verdad? sí, Y a medida que me acerco a S igual a 0, ¿qué pasa con la constante de tiempo? más grande. Cada vez es más lenta, digamos, ¿verdad? Sí. Hasta que llega a S igual a 0. S igual a 0 es un integrador. Van a ver ustedes en control, están viendo eso en control. ¿Y qué pasa si paso, valga la redundancia, paso del otro lado de la recta? O sea, me paso a valores positivos de sigma. ¿Qué voy a tener en ese caso? Así, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Y qué pasa si aparecen funciones, ¿verdad? En el semiplano izquierdo que tienen componentes imaginarios, ¿verdad? Y reales al mismo tiempo. Y pregunto yo, ¿por qué será que tiene que aparecer aquí? ¿Por qué tiene que aparecer en pares complejos conjugados? Tanto desde el punto de vista matemático como desde el punto de vista físico. Analicemos primero desde el punto de vista matemático. ¿Por qué tiene que aparecer en pares complejos conjugados aquí? ¿Alguien sabe matemáticamente? ¿Alguien ya le dijo eso alguna vez? Estimo que no, ¿verdad? Por la raíz, ¿no es, profe? ¿Cómo? Por la raíz del ¿Qué polinomio. significa la raíz? Eh, Lo que pasa es que si no aparecen en pares complejos conjugados, entonces en el tiempo vamos a tener, ¿verdad?, variables complejas y no variables reales. Eso desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista físico, eso significa, digamos, de que, ¿verdad?, ¿cómo se llama? Los sistemas son siempre, digamos, ¿cómo se llama? Conservativos, ¿verdad? Pero en definitiva, si no aparecieran en pares complejos conjugados en el plano, en el tiempo, en el plano temporal o en el dominio temporal, no en el plano, sino en el dominio temporal, deberían de aparecer variables complejas, ¿verdad? O sea, significa que tiene que aparecer un eje X, ¿verdad?, y un eje Y, ¿verdad?, y se tiene que componer. Esa es una pregunta particularmente que a mí nunca me respondieron, digamos, ¿verdad?, y me costó mucho dilucidar o entender por qué se tiene que dar siempre de esa manera. Y no es tan sencillo, me parece, de ver, ¿eh? Bueno, pero aparte de eso es anecdótico y es falta, por culpa de mis limitaciones en entender este tipo de cosas nomás, ¿eh? Porque es bastante complicadito eso, ¿eh? Porque la verdad que hay que, como siempre yo les suelo decir, hay que entender la matemática y hay que conectarlo con la física para poder darle el sentido de la ingeniería, digamos, porque si no, no se entiende muy bien cómo es que lo que está expresado matemáticamente se conecta, digamos, con el mundo físico, ¿verdad? Y eso, como ustedes bien ya saben, digamos, es una herramienta fundamental
para nosotros los ingenieros, digamos. Porque ni somos físicos, ni somos matemáticos, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? Constituye nuestra razón de ser el conectar ambos mundos, ¿verdad? Para buscar soluciones, ¿verdad? Y si no lo sabemos hacer, pues entonces las soluciones de repente son mal encaradas, digamos, ¿verdad? ¿Está claro lo que acabo de decir? Exceptuando ese paréntesis largo que puse ahí, ¿verdad? No sé para qué, para divagar. Sí, profe. ¿Entiendes? Y entonces aparecen acá qué tipo de señales en el tiempo, ¿verdad? Exponenciales, o sea, armónicas, ¿verdad? Moduladas por exponenciales decrecientes, si es que, digamos, los componentes, o sea, perdón, digamos, los puntos en el plano S están sobre el eje, en el semiplano izquierdo del plano S. Y si estamos en el semiplano derecho del plano S, pues vamos a tener funciones armónicas moduladas, digamos, moduladas por exponenciales. ¿Qué decir? ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa en el caso particular, ¿verdad? Que nosotros estemos sobre el eje J omega? ¿Está claro? ¿Y cuánto vale S? ¿Cuánto vale S, ¿verdad? Sobre el eje J omega. Tiene componente imaginaria. ¿Cuánto vale sigma? 0. 0. ¿Cómo es la transformada de Fourier? Dice que tendríamos, estar viendo la pantalla, así. Entonces, fíjense, si S tiende a J omega, ¿verdad? ¿Cierto? Acá, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué vamos a tener nosotros? E a la J omega T, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la transformada? Fíjense, la integral de menos infinito hasta infinito, digamos, de la función en el tiempo, E a la menos st, diferencial del tiempo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si nosotros hacemos que la variable s tienda, o sea, no, le limitamos nosotros el recorrido y no usamos, solamente nos movemos? ¿Qué va a pasar? Va a ser la integral de menos infinito hasta infinito, ¿verdad? De f de t por e a la menos j omega t. ¿Cómo se llama esto? Y ese no es Fourier. Claro. La transformada de Fourier es un caso particular de la transformada de Laplace, ¿verdad? Donde solamente se asume que nosotros tenemos funciones, ¿verdad?, que tienen soporte infinito, digamos, ¿verdad? ¿Está claro? O sea que vamos a poder representar entonces una familia ¿y qué pasa cuando nosotros nos movemos sobre aquí, por ejemplo? Siempre van a aparecer en pares complejos conjugados por los motivos ya expuestos anteriormente, ¿verdad? Entonces nos vamos moviendo aquí y a la par va saltando acá otra raíz, digamos, ¿verdad? O sea, aparece entonces así, ¿verdad? En este caso un punto para un valor determinado de omega. Y para un valor determinado de omega, justamente aquí, ¿verdad? Va a ser e a la j omega t más e a la menos j omega t. Uf, no está el menos ahí, ¿verdad? Pero tendría que estar dividido por 2, ¿verdad? Representaría un coseno, ¿verdad? Y un coseno, ¿verdad? Y si está desfasado a 90 grados, ¿verdad? Dividido por 2j representaría un seno, ¿verdad? Y así sucesivamente para todos los casos, ¿verdad? Sobre el eje j omega. Análisis fasorial, qué sé yo, ustedes ya vieron todo eso, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, Y ahora están viendo otra vez, ¿verdad? Y ya vieron también en control y todo eso, ¿verdad? Estamos recordando, todo esto es repaso, ¿no? Estamos hablando ya que es casi una hora de repaso, ¿verdad? Por tanto, dice, ¿verdad? Una señal continua, arbitraria, puede ser representada a partir de una selección. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta fórmula, ¿verdad? Cuando yo digo, es Monge-Miseco fórmula, ¿verdad? Esta fórmula, ¿qué es lo que me dice, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo representar la señal X de T? Pues entonces yo lo que tengo que hacer, me dice, mira, ¿y qué es lo que representan los diferentes puntos del plano S? Y los diferentes puntos del plano S representan o constantes, o funciones armónicas, o funciones exponenciales decrecientes, o crecientes, o funciones armónicas moduladas, ¿verdad? Ya sea decrecientes, o funciones armónicas puras, ¿verdad? Y si estamos en todo el plano, si nos movemos en todo el plano, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a tener una selección, ¿verdad?, de formas o de funciones elementales. Estas funciones elementales. Y con esas funciones elementales nosotros vamos a sumar para poder componer, digamos, ¿verdad?, el valor de la función en el tiempo.
Porque esto dice, tenés que sumar todo, en todo el plano, te dice, ¿verdad? Tenés que moverte por todo el plano. En un contorno infinito, te dice, ¿verdad? Y tomar estas formas, ¿verdad? Cuando vos te mueves en el plano ese vas a tener la forma. Y tenés que multiplicar, tenés que pesar. Este es el peso, entonces. ¿Está? De estas formas elementales cuando vos te moves a lo largo, incrementalmente, por el plano S. ¿Entendieron lo que significa? Y si vos haces eso y el resultado de moverte incrementalmente por todo el plano S y de multiplicar por X de S, estas formas elementales y dividir todo por 1 sobre 2 pi por J, vas a obtener cualquier forma en el tiempo. O podés obtener cualquier forma en el tiempo. ¿Preguntas, señores? ¿Les quedó claro lo que es la transformada de Laplace o lo confundí más? Profe, entonces Fourier es Laplace, pero cuando se mueve solamente sobre Sobre el eje J omega. omega. Sí. Fourier es un caso particular de Laplace. ¿Y por qué funciona esta cosa? ¿Verdad? Cuando digo esta cosa me estoy refiriendo a esta expresión matemática, ¿verdad? Fantástica expresión matemática, ¿verdad? Dice, multiplicando la señal x de t. ¿Qué hacemos aquí? Sí, fíjense que multiplicamos la señal x de t. ¿Qué es e a la menos st de e a la st? Pregunto. ¿Qué pasa si yo multiplico e a la st por e a la menos st? ¿Cuánto me da? 1. 1. Entonces se dice que e a la st es la inversa de e a la menos st y viceversa, ¿verdad? Entonces, si se multiplica la señal en el tiempo por la inversa de la función base de la transformada de Laplace, ¿está claro? Y se integra para todo el tiempo donde la función se encuentra definida, tiene el efecto, dice, de filtrar todas aquellas componentes de x de t que no se parecen a e a la st. ¿Por qué no se parecen? Porque es la inversa. ¿Se entendió esa frase? Ayudó toda esta perorata a entender un poco más lo que es la transformada de Laplace y su inversa respectivamente. Profe, entonces se mete la inversa de Laplace como si fuera para eliminar la otra inversa, ¿verdad? No, lo que hace es intenta comparar con lo que no se parece. Realmente es una proyección nomás. Podemos interpretar de esa manera o podemos interpretar también que x de t se proyecta sobre esta base, donde esta base es la inversa de Laplace. Porque la base de Laplace es a la st. ¿Para qué se hace eso? Para quitar la transformada de Laplace. ¿Y qué es lo que representa? Representa la cantidad de e a la s presente, digamos, ¿verdad? Porque a donde se correlaciona, fíjense ahora, a donde son parecidos, a donde son paralelos, va a faltar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Cuando los vectores son paralelos, va a faltar. O sea, va a tener ahí, entonces dice, tiene el efecto de filtrar todas aquellas que no se parecen a la ST. La función de transferencia de un sistema continuo, entonces nos dice qué ocurre con las señales E a la ST. O sea, en definitiva, si nosotros tenemos la función de transferencia, aquí está codificada la dinámica del sistema, ¿verdad? Entonces, en definitiva, si nosotros tenemos una señal U de t es igual a U e a la AT, por ejemplo, pasamos a través de un sistema y tenemos básicamente, como el sistema es lineal, entonces la salida va a estar escalada nomás, ¿verdad? Por un cierto valor. Nosotros tenemos que evaluar, ¿verdad? Tenemos que evaluar la función de transferencia en el valor de A, en el valor de S. ¿Te das cuenta? Hacemos S igual a A.
¿verdad? Y lógicamente tenemos que aplicar también la transformada de Laplace para la señal de entrada. La señal entonces es simplemente reescalada, eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Se cambia la magnitud nomás. Su magnitud posiblemente compleja se modifica por un factor igual a h de s evaluado en s igual a a en este caso en particular, porque en este caso en particular la dinámica de la señal de entrada, ¿verdad? La transformada de Laplace entonces de una señal arbitraria UDT nos dice acerca de la magnitud de UDS de cada componente E a la ST de la señal. Y entonces cuando multiplicamos en el dominio de la frecuencia compleja S, ¿verdad? H de S por la señal de entrada, lo que nos da es la magnitud de la salida I de S de cada componente correspondiente de la respuesta. Todo esto está relacionado al hecho de que la solución homogénea de ecuaciones diferenciales continuas, lineales y de coeficientes constantes es la forma E a la ST. Recuerden, digamos, que ese es el fundamento de nuestra fe, ¿verdad? El tema de las ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes. Y si la ecuación es lineal y de coeficientes constantes, entonces la solución es de la forma E a la ST. Por eso funciona. Ustedes vieron eso en ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Se quedaron todos callados, da miedo. El gran beneficio es que la relación entrada-salida de una ecuación íntegro diferencial o diferencial de orden n, derivada de n y de t, lo que pusimos hace rato, entonces se convierte a una ecuación algebraica, ¿verdad? Donde tenemos una relación polinómica ahora. Y podemos representar entonces al sistema por esta función de transferencia. En función de sus ceros y de sus polos en el plano, las raíces del numerador y las raíces del denominador respectivamente, ¿verdad? Podemos graficar esos polos y esos ceros en el plano S y podemos entender, digamos, el comportamiento de la dinámica del sistema. Da miedo, señores, porque se quedan todos callados, ¿eh? Parece ser que como el profesor acaba de decir una grosería tremenda, ¿verdad? Preguntas, señores. Sigo, ¿verdad? Háganme acordar de parar 5 minutos antes de las 4 para que tengan tiempo de ir a respirar un poquito, ¿verdad? De igual forma, ¿verdad? La función base. Vamos a ver entonces qué pasa. ¿Se acuerdan que esa era la primera pregunta, ¿verdad? La segunda pregunta que tendríamos que responder es ¿qué pasa cuando nosotros discretizamos el tiempo? ¿Qué será que pasa? ¿Verdad? Dice, consideremos ahora qué ocurre con una señal de la forma E a la ST. Cuando tiene la forma E a la ST, tiene la forma de la función base de Laplace. Cuando el tiempo se muestrea a intervalos regulares de tiempo, dado por K el índice T, el índice del tiempo, T el periodo de muestreo. ¿Me siguieron? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Reemplazar el tiempo continuo por el valor del tiempo discreto dado por KT, T grande. Entonces, si reemplazamos así, fíjense, en vez de T chica, voy a poner E a la S por KT. Que puedo expresar gracias a la propiedad, digamos, del exponente, ¿verdad? Y de la función exponencial, E a la ST elevado a la K. Y si a E a la ST, ¿qué es E a la ST cuando yo me muevo por el plano S? Son números para un dado valor de T. Y entonces si A a la ST es que es un número complejo, ¿verdad? ¿Por qué digo un número complejo, Matías? ¿Qué es Z entonces? Infinitos números complejos, ¿verdad? Sí. ¿Está claro? Porque si yo me muevo por todo el plano S para un dado valor de T, entonces acá tengo, ¿verdad? Número. ¿Elevado a qué? Al índice K. ¿Qué es K? ¿K en qué, a ver,
Un entero. ¿Qué tipo de valores toma acá? Un entero En sería. en el conjunto de los números enteros, sí. Desde -3, -2, o sea, menos infinito, -3, -2, -1, ¿verdad? Y así sucesivamente. Profe, pero ¿puedes repetir la representación de Z que dijiste que eran infinitos números complejos? Claro, porque yo me voy a mover en el plano S, me voy a mover, ¿verdad? Por todo el plano S. ¿Entiendes? Sí. ¿Cuál es el dominio de ese? Así, creo que así está bien dominio, dije bien. Sí, el dominio de ese. ¿Verdad? ¿En qué valores puede tomar, qué valores en el plano S? S puede tomar todos los valores, ¿verdad? Parte real y parte imaginaria. Y cuando yo me muevo por todo el plano S, ¿verdad? Entonces también Z vamos a tener infinitos valores complejos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que representa esto entonces? Son, ¿verdad? Donde cada número de muestra y Z es un número complejo, como dije, relacionado con S por Z, un número complejo, es igual a E a la ST. Indudablemente para un punto particular de S y un valor particular de T, tenemos un número, ¿verdad? Un número complejo, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Y cuando elevamos a la K y hacemos variar K para todo tiempo, cuando digo para todo tiempo es de menos infinito hasta infinito, ¿verdad? ¿Qué vamos a obtener? Z a la K entonces representa una gran variedad de secuencias muestreadas de igual forma que E a la ST para señales continuas. Si E a la ST representan infinitas funciones temporales, está claro, al muestrear esas funciones temporales, ¿qué voy a obtener de esas funciones temporales? Secuencias temporales, ¿verdad? Y de igual forma que en el dominio continuo, en el plano discreto, o sea, en el tiempo discreto, nosotros vamos a obtener, ¿verdad? Constantes, después exponenciales crecientes, exponenciales decrecientes, armónicas moduladas por exponenciales decrecientes, crecientes, en so on. ¿Se entendió? Aquí, claro. Pero ¿qué representa Z a la K? ¿Qué es lo que es Z a la K? Y E a la ST, ¿qué representaba? Familias de curvas, ¿verdad? En el tiempo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Bueno, no hace falta entonces ir más serio. Si E a la ST representa familia de curvas en el tiempo, acá estamos, ¿verdad? Entonces, cuando yo muestreo esa familia de curvas, ¿qué voy a obtener de esas familias de curvas? Secuencias de números. Secuencias de números. Y eso es lo que se hace aquí, fíjense, ¿verdad? Entonces, para un determinado valor de t, porque vamos a fijar el valor del tiempo de muestreo, ¿está claro? Entonces, z es igual a e a la s. ¿Qué valores puede tomar s? S puede tomar valores reales, imaginarios o complejos en todo el plano s. Y t es un número constante. ¿Cuánto podría valer t? Puede valer 1, puede valer 0,1, puede valer 0,01. Es un entero. No, esa es un número. Un número. Puede ser también, t podría ser un número real. En general, t solamente puede ser real. En la práctica, por lo menos. T grande es el periodo, pues. T grande es el periodo de muestreo. A cada cuánto tiempo yo voy a muestrear mi señal E a la ST. ¿Y ese qué valía? Sigma más J omega, ¿verdad? Entonces, si yo reemplazo S por sigma más J omega y por la propiedad también de la exponencial, entonces yo puedo separar de esta manera. ¿Están viendo o tengo que hacer en la pizarra? Creo que están viendo, ¿verdad? E a la sigma t por E a la J omega t. ¿Está claro? ¿Cuánto vale S? S es igual a sigma más J omega. Y está lo mismo aquí, ¿verdad? Separamos. Así mismo. Pero esta parte E a la ST, si nosotros representamos el número Z, porque un número es el número Z en coordenadas polares, fíjense que cuando sigma, por ejemplo, es un valor dado y T está valor, eso es un radio, tiene un valor, es un radio. ¿Y cuánto vale el módulo de E a la J omega T? Módulo. Fíjense, ¿cuánto vale el módulo de E a la sigma?
Sí, por Euler, por Euler. El módulo de E a la sigma t, ¿cuánto vale? Sigma siempre es real. Este es un número real. Está claro, esta parte. ¿Eh? Pero, y el módulo vale E a la sigma t. ¿Y la fase cuánto vale de esta parte? La fase vale 0. Porque no tiene parte imaginaria, solo un número real. Y este otro, este sí que no tiene parte, solamente tiene... pero, no, ¿cuánto vale el módulo? El módulo de esto. ¿Cuánto es el módulo de E a la j omega t? Por Euler, ¿qué es? Coseno de omega t más j seno de omega t. ¿Cuánto es el módulo de coseno de t? A cuadrado más b cuadrado, por Pitágoras. ¿Cuánto vale? Guillermo, ¿cuánto vale el módulo de esta expresión? 1. 1. 1. Entonces, esta es una función de fase pura, pues, ¿eh? Su módulo siempre vale 1 y solamente varía la fase. Entonces se representa en coordenadas polares como una magnitud, o sea, un radio y una fase. Es un punto, ¿verdad? Radio tita. R fase tita sería. O R a la J tita, que es lo mismo. Porque el módulo, repito, siempre vale 1. ¿Se entendió, señores? ¿Preguntas? Veamos entonces ahora cómo se mapea. ¿Cómo se mapea? Y ahí vamos a intentar explicar de vuelta el teorema de Nyquist, ¿verdad? ¿Cómo es que se mapea el plano, ¿verdad? El plano S cuando nosotros pasamos, digamos, al plano Z. O mejor dicho, ¿cuál es la correspondencia? ¿Cuál es la relación del plano S con el plano Z? ¿Está claro? Ya respondimos la segunda pregunta entonces, ¿verdad? ¿Está? Bueno, veamos entonces, si este por ejemplo fuese el plano S, ¿cuál sería nuestra frecuencia de muestreo? Aquí está, ¿verdad? Nuestra frecuencia angular de muestreo, omega S, sería 2pi dividido por t. Y ese es nuestro plano, digamos, este es nuestro plano Z. ¿Está? Entonces queremos relacionar, queremos ver la correspondencia que hay entre el plano S y el plano Z. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mapear. ¿Qué significa mapear? Vamos a pasearnos por el plano S. Y al pasearnos por el plano S, o al movernos por el plano S, vamos a ver qué es lo que pasa acá en el plano Z. ¿Se entiende? ¿Cuál sería el primer punto de interés en el plano S? Acá, ¿cuánto vale Z? Z es E a la ST. Que podemos poner también Z es igual a E a la T por S, sigma más J omega. Acá en el plano S nosotros podemos hacer variar sigma y podemos hacer variar J omega. ¿Sí era? Que podemos expresar de esta manera. Acá ya aparece una cuestión que ustedes ya sabían, ¿verdad? Fíjense que E a la sigma T, E a la J, T omega, y le sumamos 2pi por K. ¿Qué va a pasar con esta función E a la J omega? ¿Cómo es? Cicla, ¿verdad? ¿A cada cuánto cicla? 2pi. A cada 2pi. Se repite. Perfecto. Veamos entonces, ¿cuál es el punto cuál es un punto importante? En el plano S me refiero. S igual a 0. ¿Está? ¿Qué pasa si S es 0 aquí? ¿Qué pasa en Z? Si S es 0, E a la 0 por T grande, ¿cuánto vale? 1. Es un vector, ¿Y cuánto vale el módulo? El módulo vale 1. ¿Y la fase cuánto vale? 0. La fase 0. O sea que, si estamos aquí, ¿a dónde estaríamos en el plano Z? Si estamos en S igual a 0, estaríamos en el punto 1 aquí. 1 fase 0. Ajá. Es un plano complejo. Sí, pero nosotros discretizamos el tiempo. El plano complejo S sirve cuando el tiempo es continuo. El plano complejo Z
sirve cuando el tiempo es discreto. No sé si es correcto lo que voy a decir porque no está tan bien pensado. Digamos que el plano Z es la discretización del plano S. O sea, lo que realmente estamos discretizando es la variable temporal, que en principio para el caso del plano S era continua. Ahora nosotros vamos a discretizar esa variable tiempo. Y al discretizar la variable vamos a generar un plano complejo, Z. Y queremos ver justamente la relación que existe entre el plano S y el plano... Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí el tiempo es continuo y aquí el tiempo es discreto. ¿En qué pasos, verdad, está discretizado el plano S? En pasos de t grande. Preguntas, señores. ¿Les queda claro, verdad? Entonces, ya tenemos ya el primer punto, que es igual a 0, entonces corresponde a 1 fase 0. Y si nos movemos, ¿verdad? Siguiendo hacia la izquierda aquí, ¿verdad? Manteniendo constante, manteniendo 0 la frecuencia, ¿verdad? O sea, solamente números reales a la izquierda. ¿Qué pasa si, bueno, cuánto vale omega? Omega vale 0. Entonces, sigma se hace negativo, pero se hace cada vez más grande. ¿Qué va a pasar con el radio? Este es el radio, ¿verdad? ¿Viste? Sigma se hace negativo. ¿Verdad? Entonces, este es el radio. ¿Y qué pasa con esto? Esto es 0, ¿verdad? Entonces nos movemos aquí. ¿Qué pasa? Acá estábamos en el 1, estábamos. Cuando sigma vale menos 5, e a la menos 5 por un t vale. Después e a la menos 10. ¿Cuánto da? Se va achicando, digamos. Hacia 0. Fíjense que este se va hacia la izquierda y este también se va a la izquierda. Y en el infinito sí, ¿verdad? O sea, realmente bordea acá el 0, ¿verdad? En el límite sí, claro. En el límite, ¿verdad? Exactamente. Nunca llega a 0. Así mismo, ¿verdad? Después, ¿qué parte del plano S nos interesa? Ustedes ya saben eso. ¿Qué parte nos interesa? El semiplano izquierdo, ¿verdad? ¿Qué representaba el semiplano izquierdo para los sistemas continuos? Estabilidad puede ser, profe. Los sistemas que son estables. Pero aparte por Nyquist, ¿hasta dónde nosotros podemos irnos de la frecuencia? Si nosotros tenemos un tiempo de muestreo t grande, y entonces nuestra frecuencia angular es 2pi dividido por t grande. ¿Cuál es la máxima frecuencia en el tiempo que nosotros podemos muestrear por el teorema de Nyquist? El doble de la mitad de la frecuencia de muestreo. ¿Cuánto vale la mitad de la frecuencia de muestreo? Omega S dividido por 2, ¿cuánto vale? Pi sobre t. ¿Está claro? Entonces, cuando estamos acá en pi sobre t, esa sería la frecuencia de Nyquist. Y estamos menos pi sobre t. O sea, nos interesa entonces este camino que está señalizado ahí de color rojo. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el 1 llega al 2. ¿El 2 qué representa? El 2 representa, ¿verdad? Omega S sobre 2. La frecuencia de Nyquist. ¿Cuánto vale la frecuencia de Nyquist? Pi dividido por t. Acá cuando nos movemos de 1 a 2 nos estamos moviendo sobre el eje J omega. Después mantenemos constante, ¿verdad?, la frecuencia y variamos el valor de ¿qué, Matías? ¿Mantenemos constante qué, dijiste, profe? Mantenemos constante el valor de la frecuencia, ¿verdad? Sí. Porque nos vamos sobre una línea que es perpendicular al eje J omega, ¿verdad? Entonces la proyección aquí sobre J omega se mantiene constante, ¿verdad? Y varía sigma. No, solamente estamos variando sigma. Y el 3 aquí representaría el infinito, ¿verdad? No está hasta allá, pero hasta el fondo, digamos, ¿verdad? Tendría que ir hasta allá, pero como para representar nomás. Después bajamos del fondo de sigma menos infinito, digamos, bajamos hasta 4, ¿verdad? Bajamos hasta que omega S valga menos omega, que omega valga menos omega S sobre 2. Y nos movemos otra vez constantes aquí, ¿verdad? Para hacer este recorrido. ¿Sabe cómo se llama este recorrido? ¿Verdad? Se llama la franja primaria.
Pero todo lo que está aquí adentro se llama la franja primaria y repito, digamos, 2 y 5 están delimitados por la frecuencia de Nyquist. ¿Está claro? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos muestrear frecuencias de más alta, señales de más alta frecuencia? Perdón. ¿Qué va a pasar? Guillermo, la franja primaria está limitada por la frecuencia de Nyquist. Acá están todas las señales, digamos que señales en el tiempo continuo, cuya frecuencia son menores, ¿verdad? La mitad de la frecuencia, como máximo, ¿verdad? La mitad de la frecuencia de muestreo, es decir, la frecuencia de Nyquist. ¿Está claro? Esa es la franja primaria. Entonces, Guillermo, ¿qué pasa si es que me muevo por arriba, digamos, de esta franja? ¿Qué va a pasar? Se van a producir aliasing. ¿Cómo, profe? Se va a producir aliasing. ¿No se acuerdan? La primera o la segunda clase, ¿verdad? Cuando Pablo tomaba un poco más de alcohol y se veía un poco lento. Ah, y si superas el doble de Claro. la toma de muestras, puedes tomar una frecuencia equivocada. Profe, ¿ese no era que vos fijaste lo de las ruedas del tren? Sí, Sí. claro. ¿Cómo? O sea, no leyeron nada todavía. O sea, si eso no entienden, hoy está fea la cosa, ¿eh? ¿Y cómo van a acordar? Bueno, entonces, a ver cómo podemos redondear esto. Estamos entonces, ¿verdad? Queremos mapear esto entonces. ¿Verdad? Si nos movemos entonces de 1 a la mitad de camino entre 1 y 2, ¿cuál es la mitad de camino entre 1 y 2? Matías. Cualquiera, no importa. 1,5. ¿Cuánto se...? Así mismo. ¿Y cuánto? Si sigma vale 0. Sigma vale 0, ¿verdad? Entonces sería E a la T. ¿Por cuánto vale omega? Pi sobre 2T. Pi sobre 2T. Y se simplifica T, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuánto me va a quedar entonces? E a la J pi sobre 2. ¿A dónde estaríamos entonces acá? ¿Y cuánto vale el módulo de E a la J pi sobre 2? Módulo. Escriban ahí, E a la J pi sobre 2. ¿Cuánto vale su módulo? Uno, ¿verdad? Por Euler. A la J, pero no hace falta calcular, porque uno tiene que mirar nomás y saber que coseno de pi sobre 2 más J seno de pi sobre 2, ¿cuánto vale su módulo? 1, ¿verdad? 1. Entonces, ¿cómo es lo que nos vamos? Cuando nos muevo de acá a medio tramo, me estoy moviendo. Acá voy a estar ahora, pero me muevo sobre un círculo, ¿verdad? De radio 1, ¿se dan cuenta? Eso es el círculo trigonométrico o el círculo goniométrico. Cuando yo me estoy moviendo aquí, siempre vamos a tener un radio unitario. No sé si se dan cuenta. Porque sigma va a ser 0, pues, ¿verdad? Por lo que dijimos anteriormente. Así vamos a tener, ¿verdad? Si cuando yo me muevo de 1, cuando llego a 2, que sería cuando omega s vale, ¿verdad? 2 pi sobre t. Cuando yo, y sigma vale 0, entonces omega vale, ¿verdad? 2 pi sobre t, se simplifica, va a ser e a la j2 pi en este punto. ¿Cuánto vale la magnitud? Vale 1, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la fase? 180 grados. ¿Se entiende? Tres y 4 no. Es un radio infinitesimalmente pequeño, porque viste que cuando acá no son el mismo punto, cambia la fase. Porque acá en T, sigma sería menos infinito. ¿Está claro? Entonces, E a la menos infinito es muy chiquitito el radio. Pero la fase, ¿cuánto va a valer? En 3, ¿cuánto vale la fase? En 3 la fase vale 180. La misma fase que vale en 2. Sin embargo, en 4 la fase vale menos 180.
O sea, acá se bordea el origen, digamos, por decirlo de una forma, se bordea, ¿verdad? Con un radio muy pequeñito, pero se va cambiando la dirección del vector. Cuando yo camino de 3 a 4, ¿verdad? Estoy haciendo que, ¿verdad? Tengo un radio infinitesimalmente pequeño en torno al origen, a z igual a 0, pero va cambiando la dirección del vector y cambia 360 grados al final, o sea, 2pi. Después, cuando vengo de 4 a 5, ¿verdad? Hago vuelvo otra vez hasta este punto, ¿verdad? Bordeando también el eje, acá vengo pegado acá por el eje, y ahí cuando cuando vuelvo de 5 a 1, no de 5 a 1, ¿verdad? Hago la media vuelta restante sobre el círculo unitario y cierro el círculo. Un cambio de fase, ¿verdad? ¿En qué sentido? No entendí qué representaría. O sea, va dando, tengo que mostrar o sea, va girando, digamos, ¿verdad? Va girando el vector, ¿verdad? Desde un valor hasta gira totalmente, pero en torno al origen. Cuando digo en torno al origen, me estoy refiriendo a este punto en particular, ¿verdad? Cuando me estoy bajando desde el infinito, ¿verdad? Bueno, un poco matemáticamente, un poco riguroso, ¿verdad? Pero bueno, no importa, a ver, yo creo que van entendiendo, ¿verdad? Está claro. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo me muevo en esta zona, ¿y qué va a pasar si estoy acá en un punto? Acá dentro de la franja. Va a caer dentro del círculo. ¿Y qué pasa si yo desplazo toda esta franja primaria más hacia arriba? Así mismo. Le sumo 2pi a todo esto. Va a repetir el círculo. ¿Qué significa eso? Para cerrar la clase de hoy por lo menos. Que hay infinitas funciones continuas, ¿verdad? Que pueden ser representadas, ¿verdad? Por el mismo punto en el plano Z. Es decir, la representación, ¿verdad? En el plano Z, si yo tengo un punto en el plano Z, yo no puedo saber a qué punto del plano S corresponde, a no ser que yo delimite la frecuencia. Teorema de Nyquist. Porque la relación, el mapeamiento del plano S al plano Z no es unívoca. Es de muchos puntos a un punto. O de un punto a muchos puntos. A no ser que yo diga no, pero solamente voy a mapear la franja primaria. Si mapeo la franja primaria, la que está señalizada aquí con color rojo, o la que puede ir también hacia la derecha, indudablemente, entonces significa que el mapeamiento puede ser unívoco, de un punto en el plano S a un punto en el plano Z. Y viceversa, solamente en el caso en que yo limite, ¿verdad?, la frecuencia, o sea, el contenido frecuencial a la franja primaria. ¿Se entendió, señores? ¿Preguntas hasta ahí? 5 minutos entonces para que vayan al baño, merienden un rato. Ustedes tienen 5 minutos, ¿verdad? Y a las 4 comienza ya a aparecer, digamos, ¿verdad?, los temas para rendir. Si no hay preguntas, entonces dejamos por hoy aquí y mañana continuamos desde acá, ¿verdad?, para seguir hacia adelante. ¿Estamos de acuerdo? Dale, señores. Estoy nomás yo aquí, ¿verdad? Porque ya tienen que comenzar a aparecer, digamos, en un ratito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los